Nos encontramos en 1898, cuando se produce la pérdida casi total de las posesiones españolas de ultramar. A consecuencia de la guerra con Estados Unidos, Cuba declara su independencia y Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam pasan a ser entonces dominio estadounidense. Alfonso XIII. España tan solo conserva colonias en el norte de África, dominios que, por cierto, no van a tardar en causar verdaderos dolores de cabeza al joven rey. La guerra de Marruecos provoca gastos a la economía del país y se producen revueltas sociales en las principales ciudades españolas. La más virulenta de todas ellas es la denominada Semana Trágica de Barcelona. El 19 de julio de 1909 se producen manifestaciones de protesta tras conocerse la derrota sufrida por las tropas españolas el día anterior en Marruecos. Al día siguiente, los enfrentamientos y disturbios se expanden por toda la ciudad. El 24, los líderes de la izquierda constituyen un comité de huelga. Los huelguistas se hacen con el control de ciudades del cinturón industrial y en Sabadell se llega incluso a proclamar la República. Por fin, el 2 de agosto la calma vuelve a reinar y la huelga finaliza. Después de 4 días, el balance de los disturbios es aterrador: 78 muertos, más de medio millar de heridos y 112 edificios incendiados. Una vez sofocada la revuelta, el gobierno de Antonio Maura inicia una dura represión. Miles de personas son detenidas y juzgadas. Las condenas, muy severas, establecen 5 penas de muerte, 59 cadenas perpetuas y 175 cabecillas de la revuelta son desterrados. Estos fusilamientos provocan una repulsa unánime hacia Antonio Maura dentro de España y en toda Europa. El rey, alarmado, procede a cesarle y a sustituirle por el liberal Segismundo Moret. Pero el conflicto en Marruecos no cesa. En 1920 el general Silvestre, íntimo amigo del monarca, es nombrado comandante general de Marruecos. Con el fin de poder llegar a la bahía de Alhucemas, centro de operaciones de las tribus insurgentes rifeñas, lanza una acometida para acabar de una vez por todas con la resistencia. Al principio, los avances de las tropas españolas son, podemos decir que espectaculares, pero este éxito es solamente una ilusión. Las tropas españolas están poco entrenadas, pésimamente armadas, mal pagadas y peor alimentadas. Y por si esto fuera poco, tienen auténtico pavor a los rifeños y se desmoralizan rápidamente. El general Silvestre había comprado su lealtad a varias tribus rifeñas, pero cometió un error al no desarmarlas, lo que provocó que las escaramuzas y las emboscadas siguieran produciéndose. Asimismo, el general diseminó a sus hombres por todo el territorio sin haber diseñado un plan de campaña previo. Así, el 21 de junio de 1921, las cávilas de la zona del Quer se alzaron en armas y masacraron a las tropas españolas de las posiciones de Anual, Bentied, Igueriben, Monte Arruit y Dardrius. La población civil sufre las iras de los sublevados, a excepción de Melilla y el Peñón de Alhucemas, donde no consiguen entrar los insurrectos.
Las bajas españolas se cifran en 20.000 personas. La gran mayoría resultan muertos al intentar huir o al entregarse a los asaltantes rifeños, quienes no respetan sus vidas. El desastre de Anual provoca un auténtico terremoto político. El gobierno de Allende Salazar se ve obligado a dimitir y el rey encarga entonces a Antonio Maura la formación de un ejecutivo de concentración nacional en el que estuviesen representados todos los partidos políticos de la escena nacional. El gobierno estaba dividido entonces entre los partidarios de aumentar la presencia española en Marruecos y aquellos que abogaban por el abandono total de las posiciones. ¿Qué ocurre? En este contexto político, el ministro de la Guerra, el vizconde de Eza, encarga al general de división, Juan Picasso González, la elaboración de un informe para esclarecer el desastre de Anual. El informe califica las actuaciones de los generales Berenguer y Navarro de negligentes y la del general Silvestre de temeraria, no dejando dudas sobre la implicación del rey. El rey Alfonso XIII fue sometido a una investigación a manos de un general que se llamaba Picasso, como el pintor, y que dio lugar a un expediente en el que se depuraban sus presuntas responsabilidades en el desastre de Anual, en el que hubo que lamentar nada más y nada menos que 14.000 bajas entre muertos y prisioneros. Claro, no hay nada como las hemerotecas para comprobar que el rey Alfonso XIII, en el verano de 1921, pronunció un significativo discurso en la Catedral de Burgos, en el que dijo que si España recuperase sus posesiones al otro lado del estrecho, sería una de las naciones más prósperas de Europa. Claro, esto está de alguna manera relacionado con el desastre de Anual, con esa pretendida animosidad del rey para que Fernández Silvestre, el general Fernández Silvestre, se lanzase a lo que resultó ser una hecatombe. Hay que recordar que Fernández Silvestre era el segundo de a bordo del general Dámaso Berenguer, que llegaría a ser presidente del gobierno en el año 30. Y por tanto, él no tenía facultad para tomar la decisión que tomó. Esa decisión, en puridad, debería haber emanado del rey si es que no lo hizo. Curiosamente, 12 días antes de que el Congreso fuese a discutir el informe Picasso, se declaró la dictadura de Primo de Rivera. 12 días antes. Yo recuerdo que Unamuno comparaba la crisis de 1868 para la dinastía borbónica con la crisis de Anual, con la crisis del expediente Picasso. Y hay un hecho insoslayable ahí, y es que un rey como Alfonso XIII cometió perjurio, porque él juró ante los santos evangelios hacer respetar la Constitución de 1876 y, sin embargo, hizo suya la dictadura de Primo de Rivera, que por otra parte fue una magnífica cortina de humo sobre el desastre de Anual. Y eso fue lo que al rey Alfonso XIII le hizo pasar a la historia como un rey perjuro, como lo había sido Fernando VII, que juró, como vimos anteriormente, fidelidad a la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y luego pues acabó restableciendo la Inquisición. Lo cierto es que a todas estas desgracias políticas que sufre el monarca pues se van añadiendo otras de carácter más personal. El primogénito de Alfonso XIII padecía hemofilia. Esta enfermedad la había heredado de su madre, la princesa inglesa
Victoria Eugenia de Battenberg, quien a su vez la había recibido de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra. A principios del siglo XX la hemofilia era, es cierto, una enfermedad muy grave, una enfermedad que se caracteriza por la presencia de fuertes hemorragias que son muy difíciles de controlar por un problema que se produce precisamente en el proceso de coagulación de la sangre, con el consiguiente riesgo de hemorragia ante, por ejemplo, pues la herida más pequeña. La hemofilia llega a la monarquía española a través de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII. Victoria Eugenia, a su vez, era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que parece ser que fue la que introdujo la hemofilia en todas las casas reales. Esta reina, la reina Victoria, se casa con Alberto y tienen 9 hijos. De esos 9 hijos sabemos que al menos 2 o 3 de las hijas eran portadoras, es decir, no sufrieron la enfermedad, pero sí la podían transmitir a la descendencia, y uno de sus hijos padeció la hemofilia y se muere. Las 3 hijas portadoras, cuando se casan, van transmitiendo los genes relacionados con la hemofilia, ¿de acuerdo? Una de ellas, por ejemplo, se desposa con Nicolás II, el zar ruso, y hace que Alexei tenga la hemofilia y fallezca por hemofilia. Pues una de estas nietas, como digo, concretamente la número 32, era Victoria Eugenia, que lleva los genes de la hemofilia. Se casa con Alfonso XIII y su primer hijo, el infante Alfonso, hereda la hemofilia. ¿De acuerdo? Es hemofílico, pues es una enfermedad que se caracteriza por sangrados, hemorragias, a los mínimos traumatismos, y es un niño que en Palacio tiene que estar prácticamente entre almohadones. A la menor caída, al menor golpe que sufre, tiene traumatismos y tiene sangre en articulaciones, sangra por la nariz, con lo cual le tienen que estar protegiendo. La hemofilia incapacitaba al heredero para asistir a cualquier acto público o a desarrollar actividad alguna que pudiera presumir un peligro para él. El propio rey se encargó de que la enfermedad no se hiciera pública, dado que su segundo hijo Jaime era sordomudo de nacimiento. Pero como suele suceder en estos casos, dicha ocultación no hizo sino acrecentar los rumores sobre la salud de la familia real, y en especial sobre la del príncipe de Asturias. Los bulos corrieron entre el pueblo. Se llegó a decir que la familia real acudía al sacrificio diario de reses e incluso de niños para reponer la sangre perdida por el príncipe. No faltaba quien incluso achacaba la enfermedad de los príncipes a una secuela de los largos años de locura y excesos de la dinastía Borbón. También el infante Gonzalo, el más pequeño de los hijos varones del rey, nació hemofílico. Esa sería la causa de su muerte. Alfonso vivió recluido en el Palacio de la Quinta, alejado del bullicio de la corte y dedicado al cuidado de animales de granja y al diseño de pabellones y granjas. Tras la proclamación de la Segunda República en 1931 y la salida de la familia real de España, Alfonso se instaló en Francia. Durante su estancia en un sanatorio de Leixín, se enamoró de una ciudadana cubana, Edelmira San Pedro, que no pertenecía a familia real alguna. Para poder casarse con ella y a petición de su padre, Alfonso tuvo que renunciar a sus derechos sucesorios, utilizando desde entonces el título de conde de Covadonga. Esta aparente historia de amor de novela se trunca tan solo 4 años después, cuando Alfonso y Edelmira se separan. El conde de Covadonga se enamora entonces perdidamente de la también cubana Marta Rocafort y Altuzarra. Se casan inmediatamente en una ceremonia civil para separarse al año siguiente. Desde entonces, el joven Alfonso buscó el consuelo de la vida nocturna.
en 1938 y tras sufrir un leve accidente de automóvil en Miami. Moría Alfonso como consecuencia de una hemorragia interna agravada por su hemofilia. La hemofilia tuvo una gravísima repercusión porque alteró el orden sucesorio de la Casa Real Española. Pero hay un tema muy importante sobre el que han pasado de puntillas no pocos hagiógrafos del rey Alfonso XIII. Y fue el hecho de la enorme imprudencia, en palabras de Pedro Sainz Rodríguez, que fue consejero de don Juan de Borbón, que cometió el rey Alfonso XIII casándose con Victoria Eugenia de Battenberg, aún a sabiendas de que padecía, o que era, mejor dicho, portadora del gen de la hemofilia. Hay testimonios de Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, en su anecdotario político, o de Henri Vallotton, el parlamentario suizo que fue biógrafo de Alfonso XIII, o sin ir más lejos, de Gerard Noel, biógrafo de Victoria Eugenia de Battenberg, que coinciden en que Alfonso XIII sabía perfectamente el riesgo que corría casándose con Victoria Eugenia de Battenberg y que se encaprichó de ella y lo hizo. Y claro, se tuvo que atener a las fatales consecuencias, porque su hijo mayor, el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, nació hemofílico. Y tuvo que renunciar por esa razón a sus derechos a la corona de España, en beneficio de su segundo hermano, el infante don Jaime, que era sordomudo, pero que no fue sordomudo a resultas de una operación cuando tenía 4 años en la mastoides, el hueso que hay detrás del oído, no, sino que el infante don Jaime nació sordo y como consecuencia de ello quedó mudo. Claro, Alfonso XIII mintió entonces, porque no quería que por nada del mundo la gente llana pudiese pensar que sobre la monarquía española se cernía la mala estrella. Su hijo primogénito era hemofílico, su hijo segundo era sordomudo y su hijo pequeño, el infante Gonzalo, era hemofílico también. Él murió como consecuencia de un accidente de automóvil, un leve accidente de automóvil al que cualquiera pudiera haber sobrevivido sin ningún problema, pero que él, al ser hemofílico, acabó desangrado en la cama de un hospital. Esto sucedió en el año 1934 en Austria, cuando el infante don Gonzalo estaba de vacaciones con su padre. 4 años después fallecería su hermano mayor, el príncipe de Asturias, en Miami, en 1938, plena Guerra Civil Española. Hay que destacar que la hemofilia también desató discusiones en el seno de la dinastía, concretamente entre el príncipe de Asturias y su padre, el rey Alfonso XIII, porque llegó un momento en el que el príncipe de Asturias y también el infante don Jaime, sordomudo, se desdijeron de su renuncia a los derechos al trono de España. Porque claro, don Jaime, por ejemplo, renunció al trono de España en la habitación de un hotel en Fontainebleau, en el año 1933, sin notario presente que diese fe del acto. Es decir, ¿cómo se podía renunciar al trono de España, algo tan importante, sin que hubiese ni siquiera un notario presente? Mediante una carta que le fue redactada y tan solo a firmar al infante don Jaime. La hemofilia trajo muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza, una especie de maldición a esa rama trágica del rey Alfonso XIII. De hecho, Alfonso XII, el padre de Alfonso XIII, en el lecho de muerte, imploró a su esposa, la reina María Cristina, que no llamasen a Alfonso a su hijo póstumo, sino que le llamasen Fernando, precisamente para evitar que reinase con el numeral 13, el número maldito de los Borbones. Los Borbones son muy supersticiosos, de hecho en los carnés de identidad de la familia real no existe el número 13, hay un salto del 12 al 14. Bien, estas fueron las repercusiones muy dolorosas, ¿no?, sobre la familia de Alfonso XIII.
a causa de esa, como decía Pedro Sáenz Rodríguez, imprudencia tremenda del rey casándose con una persona de estirpe regia, pero que era portadora de un gen maldito, ¿no? El rey culpó a su esposa Victoria Eugenia de la presencia de la hemofilia en la familia, comenzando desde ese momento una turbulenta vida amorosa extraconyugal. El mismo año de su matrimonio, Alfonso XIII comienza una relación sentimental con Mélanie de Vilmorin, una de las mujeres más bellas de la Europa de aquel momento, casada con el millonario Philippe Vilmorin. Fruto de esta relación nace el primer hijo bastardo del rey, Roger, quien guardaba un notable parecido físico con su padre. La siguiente amante en la lista fue la propia institutriz de los infantes, la escocesa Beatriz Nunn. Ella también se quedó embarazada del rey, pero fue expulsada de la corte con el fin de evitar un escándalo. Se trasladó a París, donde tuvo, en 1916, a una hija que, al igual que su anterior hijo, era la viva imagen del rey. A la niña se le puso el nombre de Juana Alfonsa Milán, siendo este apellido el título que conservaba el rey de entre los históricos de la corona española. De este modo, ¿qué ocurría? El monarca reconocía, de hecho, a la niña sin que sufriese el oprobio de llevar el apellido Borbón. Es con Juana Alfonsa con quien se paseaba el rey en su exilio en Ginebra, alimentando los rumores sobre una supuesta nueva amante del rey. Alfonso XIII se ocupó de Juana Alfonsa hasta que ésta se casó, trasladándose a Madrid, donde residiría hasta su muerte en el año 2005. Pero quizás el verdadero amor del rey, con la excepción hecha de su esposa, con quien se casó verdaderamente enamorado, fue la actriz Carmen Ruiz Moragas. Se habían conocido tras un estreno teatral en 1916 y el rey enseguida quedó prendado de su belleza. Con el fin de paliar en la medida de lo posible el rumor que empezaba a correr como la pólvora por los mentideros de la villa, a Carmen se le preparó un matrimonio de conveniencia con el popular torero mexicano Rodolfo Gaona, el Califa de León. Pero el divorcio llegó en apenas 6 meses. Carmen se instaló en un chalet a las afueras de Madrid, propiedad de unos amigos del rey, donde éste acudía a visitarla lejos de miradas indiscretas. Carmen se quedó embarazada y dio a luz en Florencia, donde había acudido en busca de intimidad y discreción. El rey estuvo presente en el parto, amparando su ausencia en uno de sus múltiples viajes privados que realizaba por Europa y de los que no tenía que dar ninguna explicación. Al recién nacido, una niña, se le puso el nombre de María Teresa, como una de las hermanas del rey. Pese a la discreción aparente, estos acontecimientos eran de dominio público, provocando el sufrimiento silencioso en palacio de la reina Victoria Eugenia y la reina madre María Cristina. En abril de 1929 nacería el segundo hijo fruto de esta relación. Se le llamó Leandro Alfonso y, como el resto de los hijos bastardos del rey, era un clon de su padre. El nacimiento de estos hijos sanos provocó el pánico en la reina, pues pensaba que podían ser esgrimidos como causa para una posible nulidad de su matrimonio con el rey de España. La llegada de la República obligó a la familia real a trasladarse al exilio, pero no así a la otra familia real, que permaneció en Madrid. Carmen Ruiz Moragas falleció de cáncer en 1938 y de la educación y necesidades de sus hijos se encargó un tutor que administraba una sustanciosa cantidad depositada por el rey en un banco suizo.
María Teresa, su hija, moriría en Florencia en 1965. Finalmente, tras los múltiples esfuerzos y pleitos en el año 2003 y mediante sentencia judicial, por fin se le reconocería a don Leandro Ruiz Moragas el derecho a utilizar el apellido Borbón, quedando inscrito como hijo de su majestad Alfonso XIII, con todos los derechos que le fuesen favorables, ostentando desde ese momento el título de Infante de España y recibiendo el tratamiento de Alteza Real, aunque estas últimas pretensiones nunca han tenido reconocimiento oficial por parte de la Casa Real, representada por el actual rey de España, don Juan Carlos I. Leandro de Borbón es persona interesante en una consideración de la familia Borbón. En estos momentos es la persona mayor en edad de la familia, podría decirse el decano de los Borbones españoles, pero la relevancia de personaje va más allá. Tiene un carácter legal. Leandro de Borbón ha sido el primer hijo bastardo en la historia. Al decir en la historia hablamos de la historia de Europa, que ha conseguido por vía legal, por vía de un tribunal ordinario de justicia, conseguir un reconocimiento de filiación. Hasta este momento los bastardos pues habían sido supuestos, se habían sido admitidos, aceptados, rechazados más o menos. Había habido bastardos que habían vivido muy mal, ignorados, había bastardos que habían vivido muy bien. En la historia de España tenemos casos muy célebres, el más arquetípico y brillante es el de don Juan de Austria, podría decir el modelo de bastardo, Pero en ningún caso había habido un reconocimiento legal de tal condición de hijo. En el caso de Leandro de Borbón, que pasó pues 70 años largos de su vida viviendo una situación personal muy especial, es conocida su realidad por unos, ignorada por otros, despreciado por unos por su propio origen, valorado por otros debido a su propio origen, aunque fuese, digamos, paralelo. Tuvo un reconocimiento legal que pienso yo que es interesante, ha sentado jurisprudencia, pero como toda jurisprudencia también tiene un valor si es instrumental. La jurisprudencia en estos tiempos que vivimos con el panorama del reducido número de monarquías que hay en Europa, pues la jurisprudencia que puede sentar un caso como este para uso de posibles bastardos en el futuro en otros países de Europa, jurisprudencia que es española y en ese caso no valdría, pero vamos, poniéndonos en ese caso tampoco tendría ningún sentido práctico. Pero pienso que sí es interesante y es además un síntoma pues, de los cambios de los tiempos que vivimos, ¿no? Y del cuestionamiento de muchos principios intocables, etcétera, ¿no? A los reyes tradicionalmente se les admitía cualquier tipo de escapada, vida secreta, etcétera, sabida, conocida, supuesta, tapada, todo esto. El reconocimiento por un juzgado de un tribunal ordinario que supuestamente iguala a todos los ciudadanos ante la ley acerca mucho a las personas reales a lo que es el mundo. Indudablemente, en sentido negativo, pues les resta mucho del aura esa de la sacralidad de la que todavía en algunos casos siguen viviendo. La llegada de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, obligó a Alfonso XIII y a su familia a salir de España rumbo al exilio, poniendo fin de esta manera a 230 años de monarquía borbónica. La guerra civil, desatada en España durante los años 1936 a 1939, y el triunfo de las posiciones nacionalistas y derechistas
podía predecir el retorno de la monarquía encarnada en la figura del hijo y heredero de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Pero lo cierto es que el general Franco no estaba dispuesto a ceder el poder tan fácilmente. Negó sistemáticamente las pretensiones de don Juan de recuperar el trono, desoyendo incluso las peticiones de sus propios consejeros monárquicos, que ellos sí abogaban por un retorno de la monarquía a España. Franco finalmente nombraría heredero del gobierno de España al hijo mayor de don Juan, el príncipe Juan Carlos de Borbón. Don Juan Carlos había nacido en Roma, una ciudad en la que residía la familia real desde su salida precisamente de España en 1931. Posteriormente, y tras la muerte del rey Alfonso XIII, don Juan y su familia se trasladan a Portugal y residen en Estoril. Es allí, en su residencia de Villa Giralda, donde años más tarde ocurrirá uno de los episodios que podemos calificar de más oscuros en la vida del joven príncipe. La mañana del Jueves Santo 29 de marzo de 1956, en Villa Giralda, la residencia oficial de don Juan de Borbón y su familia, nada hacía presagiar la tragedia que se cernía sobre los dos hijos varones del matrimonio. En ese momento se encontraban jugando el mayor, Juan Carlos, de 18 años, y el pequeño Alfonso, de 15, nombre ya maldito en la dinastía. Lo hacían con una pistola, regalo del general Franco a su padre. Quiso el destino que una bala se quedase en la recámara, de tal manera que cuando Juanito, como así se conocía familiarmente al hijo mayor de don Juan, manipulaba el arma, ésta se disparó con tan mala fortuna que alcanzó de lleno a su hermano en la frente. Don Juan, al escuchar el disparo y los consiguientes gritos de Juanito, acude rápidamente en su auxilio, pero la gravedad de las heridas era tanta que no pudo sino ver morir a su hijo pequeño Alfonso en sus brazos. Sobre quién manejaba el arma en el momento del disparo, lo cierto es que hay múltiples versiones, desde quien postula, por ejemplo, que era el propio Alfonso, quien se encontraba manipulando la pistola, hasta quien testifica que don Juan Carlos no se encontraba en compañía de su hermano en ese preciso y fatídico momento. Este afán por preservar la integridad del príncipe Juan Carlos no hizo sino aumentar los rumores y las sospechas sobre un hecho que debemos considerar como un simple y desgraciado accidente. En marzo de 1956 tuvo lugar un hecho dolorosísimo en la historia más reciente de la familia real española, que fue la imprevista, la trágica muerte del infante don Alfonso, el hermano menor del actual rey de España, Juan Carlos I. En aquel momento, hablamos, insisto, del año 1956, el rey Juan Carlos tenía 18 años y disfrutaba de un permiso militar en la Academia General de Zaragoza. Su hermano Alfonso estaba a punto de cumplir los 15 años y estaban jugando en una habitación de Villa Giralda, en Estoril, cuando de repente se escuchó una detonación. Don Juan, que estaba abajo en su despacho trabajando, y doña María subieron como una exhalación la escalinata hasta la primera planta donde jugaban sus hijos y descubrieron lo que nunca pensaron que sus ojos serían capaces de ver. Y fue al pequeño Alfonso con un tiro en la frente, desangrándose a borbotones. Don Juan intentó detener la hemorragia taponando con sus gruesos dedos la herida de entrada de bala y salida, pero el chaval se apagó irremediablemente como una vela en sus brazos.
Lo que fue una mala jugada del destino, lo que fue un trágico accidente, acabó levantando suspicacias cuando la Secretaría de los Condes de Barcelona emitió un comunicado en su día diciendo que la pistola la manejaba Alfonso en lugar de Juan Carlos. Eso fue un craso error, faltar a la verdad, porque, insisto, lo que fue un trágico accidente acabó levantando como una aureola de sospecha sobre los hechos. A mi juicio, hubo una actuación muy desafortunada del infante don Jaime, del infante sordomudo, que llegó a reclamar una investigación judicial sobre lo acaecido ahí en Estoril. Una investigación que fue fruto, a mi entender, más de sus intereses dinásticos, que estaban en liza todavía, porque él se había desdicho de su renuncia al trono de España, efectuada en el año 33, es decir, 23 años antes, en Fontainebleau. Digo que obedecía más a esas luchas que él estaba intentando, luchas dinásticas, reivindicar de nuevo sus derechos al trono, en detrimento de su hermano don Juan, que de la realidad de los hechos. No cabe en cabeza humana pensar que aquello hubiese sido un hecho cometido a propósito. Fue un suceso, como digo, muy desafortunado, que congregó a todos los partidarios de don Juan ahí en Estoril, en el cementerio de Cascais, donde fueron muchos monárquicos medulares, como Gonzalo Fernández de la Mora, ministro franquista, como Torcuato Luca de Tena, como Jaime Miralles, en fin, un montón de fieles al consejo de don Juan, ¿no? Y fue un hecho desafortunado que no tuvo ninguna implicación en el orden sucesorio, puesto que Juan Carlos era el primogénito. De manera que todas las especulaciones sobre si, en fin, ahí pudo haber algo más, yo creo que están fuera de lugar. Los restos del pequeño Alfonso fueron inhumados en el pequeño cementerio de Guía, en la cercana localidad de Cascais, donde reposaron hasta su traslado definitivo al monasterio del Escorial en 1992, pese a los deseos de su madre, doña María de las Mercedes, quien deseaba que su hijo se hubiese quedado definitivamente en Portugal. La monarquía regresó a España en 1975, con la coronación de don Juan Carlos I de Borbón. El fin a 40 años de dictadura por la monarquía no fue un cambio querido por todos. Los sectores más conservadores no consideraban legítimo a don Juan Carlos y seguían añorando las posiciones políticas del régimen, de las que afortunadamente el joven rey estaba muy alejado. Los partidarios de la República, por definición, no aceptaban a rey alguno y consideraban a don Juan Carlos heredero de la política de Franco, esencialmente porque había sido designado directamente por el caudillo y porque había jurado lealtad a los principios del movimiento. Su reinado, con la excepción hecha de los sucesos acaecidos el 23 de febrero de 1981 y cuyo desarrollo merece un capítulo aparte, no deja de ser, podemos decir, un remanso de paz dentro de la convulsa historia de la dinastía borbónica. Puestos a hacer un balance de la dinastía de los Borbones,
Yo no empezaría por Felipe V, que fue el primero, sino por Carlos III. Su hijo de él, de Felipe V y de Isabel Farnesio, que a mi juicio fue uno de los dos mejores reyes que han existido en la historia de la dinastía de los Borbones. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Carlos III, respetando ese despotismo ilustrado y sin alterar el orden político, social, económico, encaminó a España hacia el concepto de una nación, dotándola del himno y de la bandera, por ejemplo, y convirtiendo a Madrid en la gran capital del reino, con unas obras de modernización que le hicieron pasar a la historia como quizás el mejor alcalde que ha tenido Madrid jamás. Carlos III supo rodearse, además de buenos colaboradores, de Floridablanca, de Aranda, de Campomanes, de Esquilache incluso, para cometer una serie de reformas que hicieron mucho bien a España. Dicho esto, habría que dar un salto cuantitativo en el tiempo para encontrar al otro gran rey Borbón, que es Juan Carlos, actual rey de España. Es decir, su papel como garante del espíritu de la transición, que logró cerrar esas heridas, ¿no?, tan sangrantes de la Guerra Civil Española, y darnos a todos una Constitución de la Concordia de 1978, yo creo que es innegable, y solo por eso ya tendrá un buen sitio en la historia más reciente de España. El resto de los reyes o reinas borbonas pues deja bastante que desear. Tuvimos ocasión de verlo con Felipe V, un loco melancólico, con Luis I, que murió prematuramente, tuvo un reinado de 7 meses y medio, es decir, es muy difícil hacer balance de un rey así, de Fernando VII, que era un obseso sexual, de Carlos IV, pues que fue un rey absolutamente desentendido de los asuntos de Estado, un calzonazos, una persona sin personalidad, valga la redundancia, que cayó en manos de su mujer, la reina María Luisa de Parma, mujer de Armas Tomar, y del amante de esta, el príncipe de la paz. Isabel II, bueno, pues fue una reina, la de los tristes destinos. Tuvo que vivir abnegadamente, o no abnegadamente precisamente, sino porque la obligaron a casarse con su primo hermano, ¿no?, que era homosexual, y bueno, pues se desentendió también un poco de la marcha del reino. Alfonso XIII quiso evitar una guerra civil, un derramamiento de sangre, el 14 de abril del 31, y por eso, al menos eso dijo él, decidió quitarse de en medio y huir de España, pero lo cierto es que le echaron. Le echaron con cajas destempladas y le declararon persona non grata, ¿no? Alfonso XIII fue un rey, a mi juicio, que tuvo muchos y muy graves errores, entre ellos ser un rey perjuro, que prometió fidelidad a la Constitución de 1876 y acabó apoyando la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, y luego tenemos algunos reyes que no pudieron serlo, porque curiosamente quienes no lo eran decidieron que no lo iban a ser. Como fue Francisco Franco, con su ley sucesoria de 1947 en la mano, efectuó ese salto dinástico en detrimento de don Juan y en favor de su hijo don Juan Carlos. Terminamos así este recorrido por la historia menos conocida de la dinastía que reina en España desde el año 1700. Como toda historia, es verdad, está llena de luces, pero también de sombras, que en muchos casos tuvieron repercusión en la forma de gobernar y de regir una nación, influyendo poderosamente en las decisiones que se tomaban para con un pueblo que en principio ignoraba que en la mayoría de los casos sus gobernantes eran personas normales, muy lejanas de la imagen de divinidad que ha acompañado a los reyes a lo largo de la historia.